Hola chicos, sean todos bienvenidos. Yo soy Gemma Sarina y esto es Beauty Perception. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante para mí, lo que significó mi boda. En el video de la próxima semana les daré la gran noticia del por qué duré tanto para publicarlo. Y no se olviden de hacerme saber su opinión en los comentarios. ¿Estás suscrito? Vayan ya, así no se pueden perder de ninguno de los episodios que voy a estar poniendo. Yo sé que llevo años diciéndole acerca de mi supuesto novio invisible que no existía. Por esto, sabía que el día de mi matrimonio íbamos a estar rodeados de cámaras, de redes sociales, entonces se tenía que mostrar. En realidad me vine a Bangkok después de la semana de la moda a pasar unos días con él y fue cuando decidimos que nos queríamos casar. Pero entonces fuimos a la embajada italiana y el embajador nos confirma que nos puede casar, pero solo en mes y medio. Mes y medio. La locura. Miré a mi esposo y le dije, ¿crees en los imposibles? Y me dice, sí, me estoy casando contigo. Claro, pues yo sonrío y mi mente piensa, sí, los hombres y sus bla, bla, bla. Pero bueno, él ya me había conquistado. Bueno, manos a la obra y comencé a preparar mi boda y 40.000 problemas comenzaron a surgir, como cosa rara. Primero era que mi mamá, por ser venezolana, no tenía pasaporte. Fue un problema que ella consiguiera su prórroga. Lo que no saben que es una prórroga, hoy Venezuela no tiene el material necesario para imprimir los pasaportes. Yo lo sufrí. Y en ese momento necesitaba un sticker que le ponen para decir que su pasaporte era extendido por 3 años. El segundo era que mi hermano tampoco tenía. Creíamos que sí, pero se le vencía aproximadamente 5 meses y 10 días, algo así. O sea, que no podía venir. Mis tías no se sentían bien. Mi papá, mi hermano viven en los Estados Unidos y actualmente están bajo un asilo político. Era imposible. O sea, yo dije, bueno, me voy a casar y me voy a casar sola, sin familia. Que yo tenía la sensación de que todo se iba a dar. Aunque sean imposibles, yo creo en los imposibles. Hay algo más allá que me hace creer en ello. Esto todo comenzó a fluir de manera mágica. El embajador nos dice y nos hace el honor de poder casarnos en la residencia de la embajada italiana en Tailandia. Es algo inusual que esto se realice. Mi esposo, por su cargo y por todo el trabajo que él le ha dado a su país, hicieron este honor que hizo que mi boda fuera como la boda de una princesa. Pero obviamente mi boda no iba a ser todo lo que yo quería sin mi familia. El lugar que estábamos buscando para poder celebrar la boda se dio. Lo segundo fueron los sponsors que se comenzaron a unir a mi boda. DA Aesthetic Clinic, que fue una de las que me apoyó y no solamente en el momento de darme tratamiento, sino que también a mi familia. Y cuando estaba estresada planeando todo lo de la boda, me iba para allá. Me hicieron lo que se llama Wedding Package. Yo sí creo que cuando estás enfocado en un objetivo todo te sale perfecto. Enfocarme en lo que estaba viviendo, porque sabía que solamente iba a pasar una vez, así que decidí dejar un ratico el modelaje y enfocarme en mi boda. Hablemos de el vestido. El vestido, no sé, me encanta complicar las cosas. A mí no es que me gusta, no sé, un diseñador de acá. Alguien me mandara algo de Europa, no, que yo me... Mi vestido lo tenía que hacer una persona con quien haya tenido una conexión que traspase fronteras. Elegí a mi gran amigo Luis Bracal. Lo llamo y le digo, Luis, yo no te lo voy a decir así poquito, no, te lo digo así de seco. Me caso y necesito que me tengas un vestido en 2 semanas. ¡Ah! Comenzó, ¿no? Desde los 17 años está en mi vida. Poner esta foto que ven acá. O sea, yo soy mágico, vas a ver todo lo que te voy a hacer. Bueno, yo creo que en 2 días me tuvo el diseño, pero lo hizo con el amor del mundo. Si él me mandaba el vestido desde Venezuela a Tailandia, quería que fuera con 2 semanas de anticipación. 3. Lo hizo en 2. Era el sueño hecho realidad. Yo sé que en este momento Luis debe estar viendo esto. Le mando un besote y sigamos con la siguiente parte del video. El lugar que decidimos me encantó. Era italiano y no era venezolano ni latino, japonés, en el medio. Pero cuando lo vi dije, no, este lugar tiene que tener algo de Gemma. Esto no se puede quedar así. Yo me lo imaginaba lleno de flores. Vi ese lugar y supe todo lo que iba a llegar. No sabía cómo,
porque ustedes conocen a los hombres, que si no gasten mucho en flores, que si no gasten, o sea, para ellos eso no les importa. Y por eso es que yo creo mucho en la ley de atracción. Conocí a una cantante colombiana que fue la que me hizo la fiesta. Y para él era una locura, pero al final fue quien salvó la fiesta. Que los latinos, ustedes saben que tenemos esa cosa que hace a todo el mundo bailar. Yo lo único que soñaba era bailar toda la noche en mi boda. Eso de comer, ok, está bien, pero yo lo que quería era bailar, bailar y bailar. Y así fue. Lo mejor es que todos mis amigos comenzaron a cooperar. Una de mis grandes amigas se ofreció a regalarme todas las flores. Otra de mis amigas se ofreció a darme la joyería. Poco a poco estaba recogiendo todo el amor que había sembrado, pero me faltaba lo más importante, mi familia. Mi tía Ana, ella es la hermana de mi papá, ha sido súper importante para mi vida. Era la única que hasta ahora me había confirmado, pero me faltaba mi hermano, mi mamá y obviamente mi papá, que ya yo sabía que no iba a poder estar acá. Mi hermano desde hace año y medio está viviendo en México, se fue de Venezuela para trabajar allá con ingeniero. Hermano, orgullosa. Y pensar que cuando estábamos chiquitos peleábamos todo el día. Como son las cosas, ¿no? No veía la hora de verlo, no veía la hora de abrazarlo. Y yo creo que estas ganas de estar juntos en mi día tan especial nos unió muchísimo más. Nos hablábamos todos los días. Y él vive en Monterrey, que queda lejos de la Ciudad de México. Y ahí es donde tenía que hacer la visa para Tailandia. Fue como 2 veces e intentamos miles de maneras, mandándole cartas al embajador. Yo no sé, pero lo único que faltaba era un milagro. Nos dieron la visa cuando estaba en la aerolínea, pero no lo querían dejar pasar. Porque para demostrar lo que está sucediendo en mi cara es que mi hermano no. Me dijo que yo me iba a reencontrar con mi mamá y con mi hermano en el aeropuerto, aquí en Tailandia. Se montaron todos los pasajeros y fue hasta el último momento. Habían cerrado todo y estaba parando el vuelo solo por él. Dios mío, aquí lo que hace falta es un milagro. Es lo único que puede salvar. En ese momento mi hermano me manda este mensaje. Milagro, milagro, Gemma. Me están dejando pasar. Y llorábamos y llorábamos. Lo acaban de dejar entrar y el vuelo es a las 2:20. Están parando el vuelo por él. Cuando la sangre llama, es algo que no tiene explicación. Bueno, yo tenía mucha fe, porque yo sabía, él me lo había dicho, que todo iba a salir como tenía que ser, que si era el momento correcto, era la persona correcta, todo se iba a dar. Llega mi mamá. ¡Mami! ¡Bienvenida a Tailandia! ¡Mi mami llegó! Sí. Y aquí está mi hermano. Sí, ya llegué. Arturo, saluda a la cámara. Arturo está en Japón. Viene llegando. ¡Ew! 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 ¡Hija linda! Y mi hermano llegó a Tailandia. Junto a mi otra tía, que se llama Adriana, que es la otra hermana de mi papá, que vive actualmente con él en México. Y a toda mi familia soñada. Sí. Por la unión familiar. Por esto, porque viva Dios. Por la boda, por los novios. Estamos riendo, festejando un momento muy, pero muy importante, a pesar de cada lágrima que nos costó. Estoy segura que cada una de esas lágrimas serán para alegría, felicidad y bendiciones de Dios Todopoderoso para la nueva pareja. Yeah. Amén. Amén. Mi carrera, todo lo que he logrado hasta hoy ha sido gracias a mi trabajo y al apoyo que he tenido de mi familia. La familia es lo más importante y es una de las cosas que me encanta transmitirles a ustedes. Quiero decirles que lo más importante es la unión. Si no es la familia, tus amigos. Yo creo que el que cultiva y que da amor, lo recibe. Desperté y no podía creerlo. Parecía un sueño. Era como para mí estar en en un cuento. Dije, wow, hoy es el día que me voy a casar.
Les digo la verdad, no creí casarme tan joven, pero la decisión sí la sabía y estaba súper segura de que era lo que quería. El día fue perfecto, me levanté, había un sol radiante y voy al hotel donde íbamos a pasar la noche de bodas y donde me iban a maquillar y donde mis amigas también iban a venir para celebrar conmigo. Chicos, ya nos dieron la habitación de nuestro matrimonio. Quiero que me acompañen a verla porque yo todavía no la he visto. Y al principio me dan una cámara así. Ahorita la voy a arreglar toda y la voy a hacer mía. Miren esta vista. Y yo dije, ay no, esto no está como que a mí me gusta. No me gustó. Entonces fui para abajo a ver si me podían poner otra. Fui para abajo y le dije, bueno, ¿qué posibilidad hay? Ah, sí, bueno, y me hicieron upgrade. Como siempre en mis videos me hacen un upgrade. Ah, esta sí, ¿eh? Esto está bellísimo. So here we are, guys, in Bangkok. The makeup artist just arrived. Pero yo soñaba con una persona que me hiciera masajes ese día, así que llamé a la persona que me hacía masajes. Llama. Mi gran amiga Talar, que fue una de mis testimonios, vino e hizo que el día fuera espectacular. Mi padre me mandó unas perlitas hermosas. Yo no podía parar de llorar. Entre mis tías y mi padre me lo trajeron. A los novios en el día de su boda. Ha llegado este momento tan esperado. El día en que unen sus vidas para formar un bello matrimonio. Me tocó a mí, como hermana mayor, estar contigo y representarlo a él. Gema Sarina y Andrea. Que la hermosa alegría de su boda permanezca en sus corazones por siempre. Felicidades. Con todo nuestro amor hemos querido materializarlo en este presente. Te amamos, tu papá Arturo, Sandra y tus hermanos Arturo Alejandro y Víctor Arturo. Que Dios te bendiga, hija. ¡Ay, qué lindo! Esa es. Este es de Andrea. Sí. Mi gran amiga Talar me regaló este collar y fueron momentos súper bellos porque ella estaba tan emocionada de ser parte de mi gran día y para mí es como una bendición tener tantos amigos y sentirlos y sentir que ellos me aman como yo los amo a ellos. No me he sentido jamás y nunca tan completa como lo fui en ese día. It's a nice club. It's a cool one. Wow. Listen, you make it nice, you make it not nice. So it's up to I you. have the example of photo of you. Yeah. It's up to her. That's right. Yes, set a good example. I'm next. Why not? Right. Let's hear it. Llegó la Vans, que también, por cierto, fue mandada por una de mis amigas. Yeah. We are arriving and they are my kids. Ik, no? Ik. Oh my god, wait. Yay, yay. Los fotógrafos me habían hecho algunas fotos, algunos videos, pero cuando llegamos, ellos no habían llegado. Yo me quería matar.
me quería matar porque la gente me decía, estás tarde. Y yo que no, estoy ahí esperando, pero yo hasta que no lleguen los fotógrafos yo no voy a salir porque yo necesito el video y las fotos de mi boda. Así que gracias a ellos llegué 15 minutos tarde, no fue por mí. Pero todo pasó súper bien. Me bajo del avance y ahí estaban los niños que me sonreían con unas caras que no voy a olvidar jamás. Estaban tan emocionados de ser parte de ese día. Vi a mi hermano y no podía creer que él estaba allí, como lo había soñado, llevándome al altar. Y cuando entro y veo que todo el mundo me está observando, fue un momento que no tiene, fue un momento inexplicable. Me emocioné tanto que comienzo yo también a llorar. Y yo creo que caminé lo más lento posible porque quería que ese momento durara muchísimo. Ahí estaba él, mirándome con esa mirada de amor, de muchos sentimientos encontrados que yo solamente puedo reconocer, pero que a leguas se podía notar. Mi hermano me deja y comienza la ceremonia. La parte que más me encantó es cuando a él le preguntan, ¿quieres casarte con Gemma Sarina? La qui presente signora Gemma Sarina Suárez Jiménez. Sí. Y él dice de una vez sí. Entonces a mí me preguntan y yo hago Gemma Sarina Suárez Jiménez. Intende prendere in sposo il qui presente? Sì. mis tías. Comienza la fiesta y estaba todo hermosísimo. Tuvimos un menú de degustación de comida japonesa. Nuestro primer baile fue la tortura. Lo que más me dio risa era nosotros dos cantando y bailando, porque algo que sí le tuve que enseñar a hacer a mi esposo era bailar, porque yo dije, yo no me puedo casar con alguien que no sepa bailar ni merengue ni salsa, no, ¿qué es esto? Yo soy latina. Hice algo muy importante y que también prendió la fiesta, que fue la hora loca. Patrocinado por Venezuela, gracias, porque ahí sabemos que cuando está la hora loca, ahí no hay nada que la pare. Ya después de allí, eso es pura diversión y así fue mi boda. Yo sé que hasta ahora no les he contado muchísimo acerca de mi vida personal, pero yo creo que ya era momento de darlo a la luz porque ya era mío, ya lo había construido, ya era lo que quería. Para mí podérselos mostrar a ustedes es irnos a un nivel mucho más profundo para poder decirles que mi vida, así como la tuya, puede ser imperfectamente perfecta. Al final nuestro creador va a ser nuestro guía para encontrar la felicidad.
chicos, esto es todo por hoy. Yo soy Gemma Sarina y esto es Beauty Perception.